Y bueno, jóvenes, ya para concluir con los trabajos de este sábado 20 de noviembre, estamos cerrando ya lo que es la unidad 3, procesos de cambio de forma. Vamos a hablar del último tipo que existe de maquinado realmente, que son los principios de arranque de viruta, que son conocidos también como mecanizado o maquinado. Y dice que consisten en arrancar el exceso de material en forma de virutas o partículas, empleando máquinas y herramientas cortantes adecuadas para conseguir la geometría de la pieza deseada, tolerancias y acabados requeridos. Este tipo de procesos se basan en la deformación plástica localizada en la zona adyacente al borde del corte, que es el filo de la herramienta, de tal manera que una vez que se alcanza la resistencia máxima del material, se va a desprender una rebaba o viruta, dando lugar a una nueva superficie. Por efecto de la deformación se presentará un endurecimiento tanto en el material desprendido como en la zona superficial y subsuperficial que se ha generado por efecto de la operación. El elevado nivel de deformación plástica localizada inherente al proceso, así como la fricción existente entre el material y la herramienta, da como resultado una elevada generación de calor, lo que a su vez demanda el uso de fluidos de corte, los cuales, a la vez de reducir el coeficiente de fricción, ayudan a la disipación de calor generado. Es decir, se le va a aplicar siempre un lubricante a la zona de corte para evitar estas deformaciones. Así que sin más, pasemos a hablar cuáles son estos procesos de fabricación mediante mecanizado o maquinado. Ahí me equivoqué, todavía no los vamos a ver. Bueno, vamos a ir viendo teoría, una disculpa. Entonces, tenemos sus características del proceso de arranque de viruta. Dice que son de mayor costo, sin embargo, presentan las siguientes ventajas. Producir piezas con una exactitud en el orden de micras, a acabados superficiales muy finos, como son operaciones de rectificado y pulido, y se pueden obtener una gran variedad de geometrías. Aquí una precisión dice que la exactitud en el orden de micras va a depender del proceso, la máquina y la herramienta a utilizar. Las características de las operaciones con arranque de viruta dice que el material remanente es la parte deseada. La acción de corte va a involucrar la deformación por esfuerzos de corte en el material de trabajo y posibilita la formación de la viruta. El maquinado se va a llevar a cabo después de otros procesos de manufactura. Se tratan de métodos complejos de modelar, dadas la variedad de parámetros que intervienen como mecánicas, termodinámicas, metalúrgicas, entre otras cosas. Generalmente en el maquinado se aplica para partes metálicas, aunque también se ocurre hoy en día en plásticos y componentes cerámicos, aunque estos últimos son más complicados por la dureza del material y su fragilidad. Y habíamos dicho ya que las tolerancias en el maquinado se pueden obtener menores a 1/10 de milímetro y acabados superficiales de hasta 0.4 micras. Entonces todas estas son ventajas y características de los procesos con arranque de viruta. Para que se lleven a cabo estos procesos existen movimientos fundamentales tanto en la máquina como en el material. Movimientos de corte, que es el que permite que la herramienta penetre en el material arrancando la viruta y se identifica a través de la velocidad de corte que estamos llevando a cabo. Tenemos después movimientos de avance, que dice que es el desplazamiento del punto de aplicación de corte y se identifica a través de la velocidad de avance de la herramienta y se sitúa frente a la herramienta en una nueva capa sin mecanizar, es decir, una vez que se realiza el corte, queda una superficie nueva que aún no ha sido trabajada. Y por último, movimientos de alineación, con el cual se consigue cortar un espesor de material identificado a través de la profundidad de corte. Y después de esto, pues nuevamente obtenemos una capa de material sin mecanizar. Entonces, el corte es el acercamiento de la herramienta, el avance es el desplazamiento longitudinal y la alineación es la profundidad que vamos a obtener al desprender viruta. Y ahora sí, de acuerdo a la forma con que se produce el corte, tenemos tres operaciones básicas a través del torneado, el fresado y el barnado. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Pues básicamente en el torneado, y esta imagen es sumamente pequeña, a ver si nos permite agrandarla, ahí está.
Tenemos lo que es el banco de trabajo, toda esta superficie, y el porta herramientas que está en esta parte. Aquí es donde nosotros vamos a colocar, ahí está mucho mejor. Aquí es donde nosotros colocamos nuestra herramienta de corte que se llaman buriles, y la herramienta va a estar montada entre esta parte que se llaman famosos chocks, y gira. La herramienta va a tener aquí un movimiento rotativo, el material, perdón, va a tener un movimiento rotativo, y la herramienta se va a acercar longitudinalmente hacia el fondo y transversalmente. Entonces eso es lo que vamos a controlar, tanto revoluciones de giro como avance de la herramienta sobre la bancada y su profundidad. Entonces las herramientas de torneado nos permiten obtener piezas cilíndricas. Por otro lado, las operaciones de fresado, tenemos en esta imagen lo que es una fresa de 5 ejes. Tenemos movimiento en la bancada, tenemos movimiento en la herramienta, y entonces también tenemos un movimiento longitudinal, vertical y transversal, es decir, tenemos la mayor cantidad de avances. Tanto en el torno como en la fresa se llevan a cabo operaciones de desbaste, es decir, de reducir el material y generar acabados. Sin embargo, en el fresado, podemos obtener superficies planas y no solamente trabajar en superficies cilíndricas. Y sobre esta bancada pues debemos de colocar mordazas para poder fijar la pieza y que pueda trabajar. Entonces observemos cómo tenemos movimiento en la bancada, movimiento en la herramienta, y a veces esta puede girar para darnos otros ángulos prácticamente imposibles de alcanzar por otro tipo de herramientas. Por último tenemos el barrenado u operación de hacer orificios, que se efectúa a través de taladros verticales. Parecía no tener ciencia, algunas fresas pueden hacernos operaciones de barrenado, sin embargo pues existen herramientas adecuadas como son los taladros verticales, cuya única limitante es que tenemos un movimiento vertical de la herramienta que nos va a generar una cavidad en la pieza o el material a trabajar. Y entonces estas son las 3 operaciones básicas para el desprendimiento de viruta. Las más precisas, el torneado y el fresado, mientras que el barrenado es una operación sumamente robusta por las características de la herramienta. Y hablando de herramienta, pasemos al último tema, que es esto, ¿no? La herramienta pues es el elemento que entra en contacto directo con la pieza y produce la eliminación del material o sobrante. La herramienta consta de una o varias aristas materializadas por la intersección de superficies con frecuencia planas. Entonces, las herramientas se van a clasificar de acuerdo a su filo y de acuerdo a su construcción. Si hablamos de su filo, pues tenemos herramientas que son monofilo, es decir, donde solamente hay un filo presente, y multifilo, donde tenemos varios filos presentes en el perfil de la herramienta. Según su construcción, pues son monobloques, es decir, una sola pieza metálica con filo, y con insertos, su nombre lo dice, vamos a tener múltiples piezas metálicas pequeñas que nos permiten sustituirlas para seguir manteniendo el filo deseado en nuestra herramienta. Y bueno, jóvenes, con esto concluimos nuestro tema de este fin de semana, y con esto su última tarea, que es investigar los materiales con que se hacen las herramientas para los procesos de arranque de viruta. Espero que el material les sea de utilidad, no se les olvide comentar los videos y darle me gusta. Saludos.